mensual. Tenemos casi 15 minutos de clase, pero la próxima clase es otra, lo que tenemos integrado del video y está de poder acomodar esto, porque creo que es algo tedioso. Tenemos tiempo importante. ¿Cómo le dieron aquí? Bueno, hoy el tema que vamos a conocer hoy es lesiones cervicales locales. ¿Okay? Prácticamente, pues, ustedes ahorita en química, muchos de lo que más van a empezar a hacer, lo que ya organizaba otra vez, saben que son pacientes que llegan al consultorio o a la clínica en este caso. Son pacientes que son de mayores de 30, 40 años. Actualmente, pacientes con este tipo de lesiones. ¿Okay? Son lesiones que se encuentran a lo largo o ubicadas precisamente en el cuello de la unidad dentaria. Muchas veces nos van a presentar sensibilidad, otras veces no. Y es nuestro deber, ya ahorita en el clínico periodontal, diagnosticar y proponer el tratamiento. Se preguntarán, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo diagnostico? ¿Okay? Lo primero que debemos conocer es que las lesiones cervicales no carnosas se caracterizan ¿por qué? Por una pérdida de tejido duro en la unión cemento-esmalte. Se encuentra una tasa de prevalencia del 85% en pacientes mayores de 45 años. Actualmente, quizás por la misma vía que llevan los pacientes, el estrés, las preocupaciones y todo lo que rodea, se están viendo este tipo de lesiones en pacientes mucho más jóvenes, de 30 a 35 años. Otra cosa que es un agravante, en deportistas que hacen CrossFit, cuando hacen el envío de fuerza, en algunos se genera tensiones en regiones cervicales y le puede empezar a generar este tipo de lesiones. ¿Ok? El origen de este tipo de lesiones está relacionado con tres factores etiológicos, ¿no? Los principales. Uno, la tensión, ¿okay? Que es la concentración de tensión, de tracción o de compresión que genera el diente como tal. ¿Por qué? El diente en la zona media es donde va a generar más presión y tensión. La biocorrosión es la degradación química de la dentina inducida por el ácido. ¿El ácido de qué? Tanto de bebidas cítricas, ¿okay? Bebidas carbonatadas, incluso algunos pacientes que tienen el hábito de hacerse una higiene con bicarbonato y la fricción que genera tanto desgaste y como la abrasión. Entonces, digamos que actualmente no hay un consenso tanto para el diagnóstico o cómo abordo, cómo hago el manejo de este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque tiene un origen multifactorial. Entonces, el proceso de biocorrosión, ¿a qué se refiere, muchachos? Se refiere a la degradación bioquímica y electroquímica en la estructura del diente, causada por agentes que ácidos, protolíticos y efectos piezoeléctricos que se generan en el diente. Estos daños ocurren más que todo a nivel microestructural. ¿Por qué? Imagínense el grosor que está en el límite melocementario. ¿Es el mismo grosor del esmalte que está en incisal? No.
Sabemos que, imagínense una pared, ¿verdad? Y en la parte superior el bloque es mucho más ancho. Póngale de 20. Y a medida que va llegando al final, a la base, ese bloque se reduce a 5. No va a ser igual un bloque de 20 o de 5 en recibir y soportar cargas y fuerzas. Entonces, las fuerzas que generamos en la oclusión son bastante altas. Y si el paciente es un paciente que tiene alguna característica, como por ejemplo, bruxismo, un paciente que tenga un contacto prematuro o se generen fuerzas tangenciales en él, va a ser el más afectado. Recordemos que aquí no existe bacterias, por eso se llaman lesiones cervicales no cariosas. Entonces, pues también existe la patogenia de la degradación química, que también está relacionada con agentes endógenos, las proteasas y los exógenos, que son hábitos alimenticios, ejercicio físico, higiene bucal y el estilo de vida, además de otros factores que es lo que predisponen al paciente a tener este tipo de lesiones. Entonces, cuando hacemos nuestro análisis clínico, nuestro examen clínico, y vemos este tipo de lesiones en las cúspides de nuestros molares, salud, nos da una idea de que el paciente está sufriendo ataque ácido. Recordemos, o alguien de los que está acá se sabe cuál es el pH crítico de la saliva. ¿5 qué? Ok. Entonces, si mi dieta, ¿verdad?, me permite que mi pH crítico esté mucho tiempo por debajo de ese porcentaje, o de esa medida, de ese indicador, mejor dicho, voy a empezar a perder sustancia. ¿Okay? Entonces, la lipocorrosión es un proceso complejo en el que intervienen las sustancias químicas, reacciones entre ácidos derivados de diferentes orígenes, tanto externos como internos, y por lo tanto hay un proceso bioquímico de degradación. Este es generalmente un paciente que toma mucho refresco, que tome en exceso jugos cítricos y ¿qué sucede? A veces, no sé si ustedes han escuchado, si ustedes se cepillan, ustedes comen, ¿cuánto tiempo deben esperar para cepillarse? 30 minutos. ¿Cuánto? Hay unos que entre 15 a 30 minutos, hay unos que dicen que inmediatamente. ¿Okay? De acuerdo a qué comí. Porque si nuestra dieta es un producto o contiene algo de ácido y yo aplico fuerzas con el cepillo dental, ¿qué es lo que voy a hacer? A retirar sustancia. ¿Okay? Entonces hay que tener en la anamnesis que le hacemos a nuestros pacientes, aparte con el complementar con la clínica, lo que observamos en cúspides, facetas, cómo están los desgastes, que me da una orientación a ver qué es lo que tiene el paciente. Otra cosa que es importante, los pregunté ahorita, las condiciones en la salida donde van a influir en la capacidad, si se desgasta o no se desgasta tanto. ¿Por qué? Recordemos que mi saliva tiene un efecto buffer. ¿Recuerdan lo que significa eso? Sí. Okay, entonces, básicamente mi saliva es un líquido protector lubricante de toda la superficie dental como tal. Si mi pH está muy por debajo del 5.5, voy a estar con actividad acidogénica todo el mayor tiempo posible y me va a generar este tipo de lesiones. Lo ideal, en la consulta ideal, ¿okay?, primer mundo, el paciente llega, le hacen el examen radiográfico, el examen clínico, sondaje periodontal y realizan una prueba de saliva. ¿Para qué? Para determinar el paciente, si es un paciente de alto riesgo y ver si hay los procesos biocorrosivos, el paciente está más susceptible o no a este tipo de desgaste que se genera. Estos son, digamos, como saliva check, son como unos estilos de tiritas donde sumergimos un poco de nuestra saliva y me indica qué tan ácido o no está la saliva. Entonces, este es un esquema fundamental para que ustedes más o menos entiendan. Primero está el diente sano, en la parte superior, que puede sufrir degradación química dental. Y esto me va a permitir que existe una progresión de mi lesión cervical no carosa. Entonces, tenemos la saliva primero como factor protector, que me va a indicar un paciente con flujo salival, la biopelícula adquirida
y la capacidad buffer. Y tenemos también como un agente de señal, si mi saliva es ácida, si tengo las proteasas, si se encuentran en mi saliva las proteasas no específicas como son la persina y tripsina, las proteasas no específicas, que son en este caso las metalaproteinasas, y un flujo salival reducido. Hay que tener en cuenta, muchachos, que hay pacientes que si sufrieron radiación, ¿verdad?, en zona de cabeza y cuello, si fueron sometidas a quimioterapia o algunos medicamentos que esté tomando, por eso cuando usted llena la ficha de operatorio dental, no es solamente preguntarle al paciente y una vez lo veo, yo tengo que indagar en qué toma, enfermedades, en un antecedente que es importante, ¿okay? Porque todo esto me va a indicar si hay reducción del flujo salival, si fue operado, si incluso si tuvo algún tratamiento, como les comentaba hace rato, de quimio de radio, que nos pueda afectar el flujo normal. Entonces, digamos que estos son los criterios estructurales y parámetros salivales para lo que se pueda conseguir en una degradación dentinaria y no cariosa. Esto me permite que la lesión me progrese o que simplemente se estanque. Por lo general, son lesiones de avance lento, pero no se detienen. ¿Sí? La saliva como agente, como señal, pero eso sí hacemos estudio. Claro. Exactamente. Solamente lo descargamos si una prueba para medir y identificar proteínas en la saliva. Pero ¿qué? Si me llega a la clínica un paciente con lesiones cervicales en casi en todos los dientes, yo tengo mi ideal es hacer un diagnóstico complejo y pruebas para poder tener el diagnóstico exacto. Porque no es nada más, recuerden que aquí mencionando, pero se consigue la saliva artificial. Entonces, pacientes con bajo flujo salival, pues se elimina este tipo de saliva para poder generar lubricación y evitar que esta degradación o biocorrosión que a veces existe en algunos de los tejidos se minimice. ¿Okay? Incluso podemos incrementar productos como ustedes saben, como son productos con alto contenido de flúor, barnices fluorados, o en este caso fosfatos de calcio, o cremas dentales como el estilo que se llama MyFace, ¿okay? Que ayudan en este caso a la rehabilitación. Pero, ¿por qué? Porque yo sobresaturo el flujo salival para que las áreas centrales de los minerales que se fueron extraídos por esta biocorrosión, devolverlos otra vez al diente. ¿Claro? Sí. Entonces, pues bueno, la exposición por agentes ácidos es frecuente en algunas poblaciones, causadas por ácidos endógenos, la biopelícula, el líquido pelicular gingival y el tubo gástrico como tal. También agentes exógenos, comportamientos dietéticos y hábitos. Pacientes con trastornos gastroesofágicos como reflujo, bulimia, regurgitación y vómitos periódicos tienen un alto riesgo de problemas dentales en los procesos biocorrosivos y endógenos. Estos pacientes en particular vamos a encontrar este tipo de lesiones que es en caras palatinas o caras linguales. En la experiencia que he tenido por este tipo de pacientes, el desgaste de ellos son en caras palatinas, es decir, maxilar superior. El lingual muy poco, pero este tipo de biocorrosión se consigue en áreas de la cara palatina. Ahora bien, la severidad del desgaste y la degradación química de estas estructuras debido a trastornos gastrointestinales está directamente relacionado a la duración, a la frecuencia del reflujo, al área del contacto ácido, pH y flúor. Entonces, en mi anamnesis, el paciente debe indicar a la observación clínica del examen clínico, complemento, preguntar al paciente, mire, usted sufre de reflujo, está en tratamiento. ¿Por qué? Porque si el paciente no lo sabe, somos quienes indicamos una interconsulta con gastro. El gastro puede tomar tratamiento, curamos el reflujo y mejoramos la salud también del paciente. ¿A quién no le gusta el refresco? El venenito. Entonces, los ácidos exógenos, los comportamientos alimentarios dietéticos como frutas, jugos cítricos, bebidas carbonatadas, bebidas deportivas, té, vinagre, verduras y otros alimentos, tienen un alto potencial biocorrosivo. Este tipo de alimentos, pues compuestos de varios ácidos, ¿okay? Como el cítrico, el tartárico, el fosfórico y el láctico. Y esto contribuye a un aumento del riesgo en la degradación química dental, ya que tiene un pH por debajo del nivel crítico de la corrosión de la estructura dental, que es de 5.
Ahora bien, la saliva, pues, como comentamos hace rato, pues, tiene funciones de protección, señalización vigente de diagnóstico, compuesta por agentes inorgánicos muy orgánicos. Los inorgánicos están relacionados con la capacidad amortiguadora del carbonato de la saliva, mientras que el calcio y el fosfato pues, contribuyen a la integridad mineral del hielo. Las mucinas evitan la desecación porque sus propiedades viscoelásticas pues, que van a proporcionar lubricación, una lubricación adecuada, un efecto protector de la película salival frente a las metalloproteinasas de la glucosa. Y antes de entrar en contacto con el nemante, los ácidos deben difundirse a través de la película de las mucinas, de las glicoproteínas y otras enzimas para poder llegar al diente. Por esto que los pacientes con flujo salival disminuido pues son los más afectados. Las soluciones ácidas, sobre todo el calcio y el fosfato salival, y reduciendo la saturación salival, influyendo en el gradiente de concentración en el medio de agua, este pH que me va a lograr, que me va a medir el grado de acidez, neutralidad o alcalinidad de la solución. También incluso en un pH salival mucho más bajo, pues vas a activar las proteasas que me van a degradar las proteínas en la matriz extracelular y las diferentes formas de colágeno. Una ingestión de dieta ácida, pues me resulta una disminución del pH salival y este me permanece mucho más bajo, provocando un aumento de pH. Ok, ¿qué son los agentes proteínicos y qué es un efecto piezoeléctrico en la dentina? Recordemos que las proteasas son proteínas que se consiguen, son la cisteína, serina, tonina, el aspartato y otros grupos de metalloproteínas. ¿Qué van a hacer? Que ellas van a regular la actividad de estas proteínas y enzimas en las células y en el flujo de la saliva. La tripsina y pectina son proteasas que influyen ¿en qué? En la degradación química de la dentina, particularmente en los pacientes con qué? Con trastornos plásticos. Entonces, el pH óptimo para que la activación de la pectina esté entre 1 y 3, comúnmente sin personas de reflujo. Entonces, ustedes se acuerdan el año pasado cuando el profe Robert explicó lo de los procedimientos adhesivos, que muchas veces en nuestro protocolo de adhesión podíamos utilizar, no sé si ustedes han escuchado, el uso de clorhexidina, o que nuestro ácido, nuestro sistema del ácido fosfórico esté incluida el cloruro de zirconio, ¿okay? Que lo que me quiere es evitar, ¿por qué? Porque el ácido es el que me activa las metalloproteinasas y lo que se supone que cuando yo estoy haciendo un grabado total, ¿okay? Voy a activar esas metalloproteinasas y la idea es que con la clorhexidina o el cloruro de zirconio yo pueda evitar o disminuir el despertar o la activación de esas metalloproteinasas. Entonces, básicamente el mismo proceso ocurre acá. Si mi pH está por debajo de 3, estas proteínasas pues se van a despertar y empieza la degradación química. Entonces, la activación de la pectina ocurre en un pH neutro básico entre 7 y 8, y esta inactivación ocurre en presencia de ácidos en un pH alto, por ejemplo, durante el otoño. La presencia de calcio y otros factores neutralizantes pueden contribuir a la reactivación de la pectina. ¿Qué es un efecto piezoeléctrico? Este ocurre cuando la dentina genera una carga eléctrica superficial al aplicar una fuerza. ¿Okay? La magnitud de esta piezoelectricidad del tejido dental es de apenas 0,027 por campo sobre minuto. Este diferencial de comportamiento piezoeléctrico puede ser la cuenta de las diferencias químicas en el colágeno y características de la microarquitectura de la dentina. Hay autores que le confieren a este efecto piezoeléctrico la capacidad de que el esmalte, que está sensible, que está bajo una fuerte tensión o compresión, empiece a regenerarse. ¿Ok? Y que el mismo efecto haga que esas fisuras se empiecen a formar una grieta y ahí crece mucho más. Ya, un segundo. Entonces, aproximadamente el 81% de personas que contienen, o sea, que
presenta lesiones cervicales no caliosas está entre 24 a 48 años. Pero en casi 98% de pacientes de mayores de 55 años estamos casi seguros que tiene algún tipo de lesión cervical no caliosa. Entonces, la degradación química, para que quede claro y cerrarlo, contribuye al origen y progresión de las lesiones no caliosas, la presencia de ácidos en todos los electrógenos, tasa de esfuerzo cerebral, capacidad motivadora y VPH, pues nos pueden ayudar a facilitar la identificación de los procesos biológicos. Entonces, tenemos el tipo de lesión cervical, que es abrasión, afracción, erosión o combinadas. Esas son las principales. ¿Qué es la abrasión? Es un proceso patológico del diente que es resultante de procesos mecánicos, algo nocivos como el uso de sustancias abrasivas, fuerzas mecánicas y mala práctica del cepillado dental. Pacientes que se cepillan por carbonato, que creen que por utilizar un cepillo de cerdas extraduras te vas a cepillar mucho mejor. Actualmente las cremas con carbono activado, muchachos, si algún paciente o familiar utiliza, díganle que no lo utilice porque son altamente abrasivas. Y con un cepillo de cerdas medianas o duras, la afectación al esmalte es mucho mayor. La abrasión es el daño causado por la acción de partículas sólidas presentes en la zona de fricción, en la zona que se llama la zona cervical. ¿Por qué? Porque simplemente estoy haciendo movimientos horizontales, ¿okay? Repetitivos, producidos por sustancias abrasivas, y muchas veces, como les comentaba ahorita, se consiguen la crema dental, alimentos, incluso ya por hábito del mismo paciente común. Aunque usted no lo crea, hay gente que todavía se cepilla con bicarbonato y limón. Porque hay gente que no confía en las cremas que hace el alcoholato, el barbeo, la que sea, porque eso nos van a envenenar, que el flúor y aquello. En este mundo hay de todo y se respeta. Pero, digamos que sabemos que la odontología basada en evidencia nos ha dado la evidencia de que este tipo de cremas pues, son malignas, o este tipo de sustancias como tal. Entonces, ¿qué características clínicas me va a tener mi lesión de abrasión? Primero, una superficie lisa, rasa, un contorno regular y obviamente se va a conseguir en vestibular. El paciente puede sentir sensibilidad si es joven. Si es un paciente adulto, no tanto. Recuerden que nuestro diente, como todo, digo la naturaleza o la creación divina fue tan perfecta que nos preparó un mecanismo de defensa del diente. En la caries, ¿qué sucede? Si hay una caries, la dentina forma de dentina. Cuando hay lesiones, y eso va a ser un patrón en lesiones cervicales no cariosas, mi dentina se va a volver ¿qué, muchachos? Si la estoy agrediendo con abrasión, sufre, ¿verdad? Desgastes. ¿Qué sucede? La dentina me va a ponerse esclerótica. Se va a poner mucho más mineralizada. Ahora bien, mi técnica adhesiva va a ser igual a una dentina normal o una dentina hipermineralizada. ¿Por qué? Porque tengo más concentración de mineral allí. Entonces, ¿qué pasa? Mi tiempo de grabado no va a ser el mismo en una dentina convencional a una dentina hipermineralizada. Cosa tener en condición que lo vamos a hablar un poquito más adelante a la hora de empezar a recordar este tipo de cosas. La afracción, no ABS, es abstracción, porque a veces en el examen ponen ABS y se la pongo mal. Así que cada uno, no señor. Localizada en donde? En el tercio cervical de los dientes, en vestibular. La principal característica es una forma de cuña o forma de V, que se caracteriza por ser rápida, destructiva. En este paciente tiene mucha sensibilidad. En casos avanzados pues puede generar incluso alguna fractura dentaria. En su etiología interviene el componente lateral excéntrico, es decir, las fuerzas oclusales, fuerzas excéntricas, que aparecen durante la parafunción, provocando un arqueamiento de la corona dental. Tiene un punto de apoyo en la región cervical, provocando la concentración de fuerzas límites en donde en el límite
y determinando la flexión del diente que se opondrá esta fuerza con otra. Pero la dirección opuesta de igual resistencia, por lo tanto, surgirá una tensión que se van a manifestar como ¿qué? Como fatiga en el tercio cervical, provocando la fractura del esmalte como tal. Esto es lo que sucede, muchachos. Está el diente normal, genero fuerzas excéntricas de presión y en la zona afectada es la zona cervical. En la zona cervical lo que produce un desplegamiento del clima del esmalte y simplemente se desarrolla, provocando la lesión de forma incómoda. Hay autores que dicen que contribuyen a la descripción de la génesis en los efectos multifactoriales, empezando primero. La capa de los prismas del esmalte se adelgaza mucho más hacia el cuello, ya quedó claro. Estos cristales son mucho más cortos y quebradizos, moviéndose debido a la dinámica de la deformación por estrés, que induce a la expansión, compresión y flexión lateral, alternadamente. Y la capa de cristales más superficiales se encuentran sometidos a una flexión constante. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen cargas parafuncionales. La fracción son más que todo de pacientes parafuncionales. ¿Okay? Esto es lo que sucede, se parten y se va generando la lesión como tal. ¿Dónde predominan? En hombres aproximadamente el 58%, la edad fíjense que es 45 a 65 años. Existe sensibilidad en la mitad de la mayoría de los casos, un 61%. Obviamente no hay movilidad dentaria porque son pacientes con parafuncional, a lo menos que lo encontremos combinado con un tipo de enfermedad periodontal grave tipo periodontitis. Y existe una correlación directa, obviamente, entre la salud periodontal y las piezas comprometidas. Y casi todas, el porcentaje mayor, casi 93%, tienen factores de desgaste. ¿Debido a qué? Parafuncional. ¿Cómo vamos hasta ahora, muchachos? La sinonimia más actual dice que corresponde al síndrome de compresión, estrés flexural o estrés tensivo, que simplemente se define como ¿qué? Como el síndrome de compresión por ser la lesión más por ser la lesión, la evidencia de un conjunto de signos, pérdida de estructura dentaria en forma de cuña y la fractura y el desprendimiento registrado de la restauración. Hay veces que los pacientes dicen, bueno, me hicieron la resina y se me cayó. ¿Okay? Entonces, hay que primero evaluar el componente oclusal, si el diente está en la función, tengo que sacarlo de la función que tiene. ¿Okay? Si el paciente es guía, si es función de grupo, si es guía canina, estabilizar oclusalmente a mi paciente para luego sí llegar a la restauración como tal. Y tener en cuenta las características de la lesión común. Entonces, bueno, ¿qué signos clínicos tiene la fracción? Forma de cuña, es profunda, márgenes bien definidos, se puede encontrar en uno o más dientes, ¿ok? Incluso, o sucede mucho, que es un grave error, que está subgingival. ¿Y cuál creen ustedes que es el error? Si estamos en límites en el normal. Al momento de empezar la afinación, que yo invado todo donde debería estar la encía. Que tanto producto de la fracción o si es una combinada, como lo vimos al principio, tengo una abrasión y una afracción, yo agarro y ¿qué hago? Le coloco una resina en el cuello del diente y ¿qué genero? Más fracturación conjugal. Entonces viene el periodicista, nos mata, porque nos metimos en su área como tal. ¿Okay? Entonces, digamos, tenemos que identificar hasta dónde está el límite en el esmalte y hasta ahí es donde vamos a restaurar. Luego, nuestro deber es referir a un periodoncista para que haga algún tipo de injerto o algún tipo de tratamiento periodontal quirúrgico para tratar de bajar ese nivel de presión. La fricción ocurre en las superficies y bordes oclusales incisales en una pérdida fisiológica del esmalte, una aplicación. Algunas veces es biológica, porque sabemos que el desgaste que tenemos desde que erupcionaron y llegaron a la oclusión nuestros dientes, ha habido una pérdida de esmalte. Sus dientes ya no son iguales a cuando tenían ustedes 10, 12 años. ¿Ok? Y en este caso también puede ser patológico cuando ya hay una parafunción, en este caso, en caso de oclusión.
Fíjense, este es otro caso que intentaron restaurar por algún tipo de carillas, pero ¿qué sucede, muchachos? Si mi cerámica no está bien pulida, ¿okay? Voy a generar un desgaste mayor en el marco. ¿Por qué? Porque el módulo de electricidad, incluso el módulo de resistencia del material, es mucho más alto que el esmalte. ¿Alguno recuerda cuánto es el módulo del esmalte? De la cerámica, de la hepática, y mucho menos cuando usamos metacerámica. El esmalte está alrededor de Valentina es de 30 a 40, que está más, un módulo muy similar al de tinta. Por eso que a veces choca cuando van a algunos de los profetas biomiméticos y van a restaurar una mega cavidad con resina. Sí, la resina es muy buena, tiene el mismo módulo de registro del viento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él no es el mismo módulo del esmalte a la dentina. ¿Cuál sería el que más se asemeja en cerámica? Sería la feldespática. Pero la feldespática es sumamente delicada. Entonces, bueno, esta foto hace referencia a que no solamente es un paciente luxista, sino que lo rehabilitaron y no estabilizaron oclusión. Entonces, esto ha cambiado porque sabemos que el bruxismo actualmente, pues, ya no se conoce como el paciente que me lucha toda la noche. ¿Okay? Hay un tipo de bruxismo que antes estés durmiendo, antes de quedarte dormido, y aproximadamente son entre 7 a 8 minutos, que es lo que el paciente lucha. El paciente está generando parafusión, que es cuando está despierto, y el paciente no. Por eso que ya te ven ciertas tendencias a evitar o a dejar el uso de férulas, como utilizamos antes las férulas que con Michigan, que eran esas férulas de clínico que se la ponían a todo paciente bruxismo. Se la ponían en la noche y vaya con Dios. Lo veíamos haciendo chequeo 1, 2, 3 meses y el paciente se nos perdía. Ahora la idea es que el paciente se incluye la parte de fisioterapia, la parte de si realmente requiere el uso de algún dispositivo, deben usarlo por mayor de 6 meses. Entonces, ¿qué tengo que identificar? Primero lo que comentaba hace rato, qué tipo de estabilizar la oclusión, qué tipo de guía de oclusión tiene, función de grupo, guía canina, estabilizarlo. Pero, por ejemplo, tenemos un caso con Catuca, creo que el martes, el miércoles, perdón, que es de Igualas, el paciente le hacía una clase 4, bastante amplia. Un central, el paciente se le caía cada rato. Pero ¿qué pasa? El paciente no tiene soporte completo. Toda su oclusión está guiada en los anteriores. Ella hace la impresión, ¿verdad? Obviamente en cera, porque vamos a hacer una llave sin polo para rehabilitar ese diente, súper bien. Pero que nos damos cuenta de la impresión por palatino. Desgastes, parecido como el que se ve en el canino inferior izquierdo, pero por el símbolo, totalmente desgastado, tanto igual que los laterales. Entonces, si yo en un momento o repongo el tamaño normal de esos dientes, todo lo que va en el central me lo va a tumbar. Pero entonces, hicimos el mes pasado, restauramos por palatino, símbolos de movimiento la función, y ahora esta semana vamos a ver la función del central. Ganamos casi 3 milímetros más o menos de lo que se había perdido para que me genere el espacio para la cara palatina. Pero son detalles que tienen que tener en cuenta. La erosión, pues prácticamente es una pérdida patológica crónica localizada en indolora, en la estructura dentaria, por la disolución de ácidos provenientes de alimentos, medicamentos y ácidos del mismo organismo. Este es un tipo de erosión. Biocorrosión, ya lo hablamos al principio. También por ejemplo, se presenta en pacientes que son nadadores. ¿Por qué? El pH de la piscina, si no sabe el bucal, puede generar este tipo de lesiones, de erosión, en todos los niveles ángulos superiores. Este es el tipo de lesión que se genera
peligrosidad totalmente. Y como hay faceta de desgaste también en la zona incisal, incluso en la zona palatina, no lo vemos por que está algo oscuro, pero siempre se nota. Este es otro tipo de lesión, que digamos que es una lesión erosión a fracción, ves en forma de puño. Entonces, bueno, primero la dieta, ¿verdad? Identificar el tipo de profesión del paciente, por eso en la historia clínica es fundamental que ustedes conozcan a su paciente. Entonces, su profesión puede indicar el hábito que tiene. Por ejemplo, los sommelieres, exposición ocasional a gases industriales o ácidos, actividades de deshidratación, deportista de alta competencia, qué factor de riesgo tiene el paciente, composición, frecuencia y ingesta de los alimentos. Y hay que tener siempre con el paciente, a veces el paciente nos cae a mentiras a veces. ¿Okay? No, doctor, yo me cepillo ahorita. No, doctor, yo no como nada de eso y todo eso. El tipo de lesiones, entonces ya tú identificas como tal. Entonces, primero en la historia clínica, referenciarse el reflujo gastroesofágico, si es anoréxica o bulimia nerviosa, factores que predisponen al paciente. Otra cosa, hay pacientes que hemos tenido en consulta donde sufren algún trastorno y tenemos que trabajarlo con el psiquiatra, psicólogo y gastro. ¿Okay? Porque tenemos que trabajar en equipo para brindar la mejor resolución al paciente. Muchas veces la medicación ácida, hay pacientes que tienen alta ingesta de vitamina C. ¿Okay? Hay pacientes que dicen, les preguntan la historia, no doctor, yo me tomo 1 gramo diario, o no todos los días. Entonces, hay veces que también la utilizan también en las dietas efervescentes, eso también influye. Y pues puede generar un tipo de lesión. En la abrasión, fricción, la dieta, la práctica de dieta oral, pasta de dientes abrasivas, técnica de cepillado, rigidez del cepillo, para cuánto de cepillo, hábitos incorrectos, la magnitud de dirección y frecuencia y duración de la fuerza aplicada durante el cepillado es fundamental determinarlo. Por eso es importante que ustedes también les pidan a su paciente traiga su cepillo, a ver en qué condición está y indiquen cómo es ese cepillo. ¿Okay? Quizás acá en la clínica no la hacemos, pero es para que usted les quede cuando ya salgan de acá a su consulta privada. En la fracción, sabemos que tipo de determinar la parafunción que se tiene el paciente, bruxismo, despertador, carga funcional excesiva, contactos prematuros, cargas excéntricas, qué tipo de hábitos, si el paciente de repente tiene un lapicero, le gusta morder el lapicero, morder la tapa, morderse las uñas, comer uñas, a veces las costureras, con unas que tienen que muerden la aguja, todas esas van dejando un tipo de desgaste identificado para poder tener la mejor resolución. Identificar otra vez la magnitud y fuerza, si tengo que hacer un ajuste oclusal, si tengo que hacer un tipo de desgaste para mejorar esa función, evaluar la movilidad de los dientes. ¿Y por qué? Porque si un diente con enfermedad periodontal se me mueve, le va a generar un contacto prematuro. ¿Okay? Entonces, si yo tengo que mi paciente pasar por un tratamiento periodontal, pasa por el tratamiento periodontal, hago contención, verulizo, el diente se queda estable y mi contacto ahí sí lo ajusto. Para luego evitar sobrecargas en ese diente. Diagnóstico diferencial, lo que tenemos entonces la valoración en forma de plato vestibular, márgenes no definidos, superficie pulida brillante. En la erosión corrosión, en la forma de plato la lesión es mucho más profunda, los márgenes no son bien definidos y es opaca la lesión. La fracción es angulosa, recuerden, en forma de cuña, márgenes bien definidos y rugosos y el aspecto de los tejidos está inalterable, solamente en la forma de cuña. La corrosión por estrés se puede encontrar en una lesión mucho más angulosa, márgenes bien definidos y redondeados, y en este caso es opaco. De ahora ya tenemos que dar 1:53.
Vamos con la 38. O sea, los dos lunes lo tenemos que ver. Vamos a ver dando los días. Ok. ¿Con qué material? Ahora digamos que voy a restaurar. ¿Okay? Hay veces que el paciente, cuando tiene mucha hipersensibilidad, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero que haya, si el paciente le da mucha hipersensibilidad. ¿Cómo yo no lo puede funcionar? Incluso lo puedo hacer de forma mucho más diluida y que me quede como un barniz. Un barniz, Si lo colocamos, ¿verdad? El paciente 15 días con el fenómeno 3 semanas, ¿verdad? Me regresa y le hago el recambio por resina fluida. Resina fluida funciona muy bien. ¿Ok? Y el hidrógeno, pues sabemos que tenemos el convencional y el modificado por resina. Entonces, las lesiones cercanas caliosas, además de la cabeza, para la restauración, para restaurarlas, lo que es la superficie, hay un punto que es importante que es la movilidad. ¿Okay? Muchos de los que está haciendo el paciente cree que debe ser ligero. Antes, cuando tenemos aproximadamente hace 5 años, había un promedio de cuánto debería durar mi resina en goma. ¿Algunos se acuerdan o lo conocían? ¿Cuánto es el promedio de lo que debe durar una resina en goma? 5 años. Esto va a depender de qué, de mi técnica, si logramos aislar, si logramos este tipo de adhesivo. ¿Okay? Son muchos factores que me influyen a mí para que mi restauración sea longeva. Incluso hasta la lámpara de fotopolimización. Si yo tengo una lámpara china, no me la puedo comenzar como una banda. Si yo utilizo una resina que tenga tanforoquinona y que tenga otro tipo de potenciador, ¿verdad? Como la glucerina, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque recordemos que la longitud de luz en la onda de la luz es diferente. Y la excitación de ese potenciador va a ser diferente. Entonces son muchos factores que me conllevan a la inmovilidad de un tipo de materia. ¿Qué pueden identificar? Lo que nombramos los criterios anteriormente. ¿Cómo qué? Extensión de la lesión, hasta donde llegue. Por ejemplo, a veces me parece porque hay de estos doctores de Instagram que lo que hacen, bueno, no se repiten. Por una forma de llamar seguidores para vender sus cursos y eso. Pero ¿qué sucede, muchachos? Los adhesivos dentales en las pruebas para hacer adhesivos dentales, entonces algunos saben en qué área del diente se prueba. En los adhesivos dentales, cuando hacemos test de laboratorio, pruebas técnicas, ¿en qué área del diente se prueban los adhesivos? En el cervical. ¿Qué tengo en cervical? El límite cemento esmalte. Casi todos fallan en cemento. ¿Por qué? Porque es un sustrato totalmente diferente a esmalte y dentina. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Eso son los que tengo que hablar hasta dónde es la extensión de mi lesión. Vamos con este autor, Canali. Ellos evaluaron el rendimiento clínico a un año de un composite fluido de relleno en bloque y un composite de nanorelleno regular en lesiones cervicales no cariosas. Mostraron buenos resultados clínicos para la restauración de un año de ser colocados. Un año que realmente es muy poco. Os compararon el desempeño de 3 adhesivos universales, que el Filbon, el Mono Universal y el Ginkgo. En un periodo de 18 meses, y observaron que ninguna restauración mostró sensibilidad postoperatoria o caries secundaria acumulada. Los sistemas adhesivos demostraron rendimientos similares durante un seguimiento a los casi 2 años, de los 18 años del estudio. Este autor comparó el rendimiento clínico de 2 sistemas adhesivos de autolavado con el sistema de lavado total en lesiones cervicales nocarosas, reportando el rendimiento clínico de los sistemas adhesivos de lavado total y autolavado no disminuyeron significativamente con respecto a los parámetros evaluados a retención, integridad marginal y sensibilidad.
adhesivos, ambos sistemas adhesivos que van a funcionar. ¿Okay? ¿Qué va a depender, muchachos? Identificar si mi paciente tiene dentina hipermovilizado esclerótica en el tipo de adhesión. ¿Por qué? Porque si yo la tengo, simplemente lo que tengo que aumentar el tiempo de grabado en dentina si utilizo un sistema adhesivo de grabado total, ¿ok? Pero si utilizo un sistema adhesivo de autograbado, en este caso un sistema universal que contenga el MDP me va a generar una interacción química con el calcio, con la hidroxiapatita, mejor dicho, de la estructura dental, y me va a hacer una adhesión química. ¿Ok? Son cosas o factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de restaurar como tal. Esto ya estamos comenzando ahorita. Esta es la dentina esclerótica que les comenté. No va a ser igual. ¿Por qué? Porque los túbulos dentinarios se me van a reducir. ¿Y qué? Si yo hago mi técnica de grabado total, ¿qué es lo que yo quiero? Cuando yo hago la técnica, abrir el túbulo y mirar que el motor adhesivo me penetre en entrar el túbulo, pero si el túbulo está obliterado totalmente, ¿cómo hago la retención de ese tipo de ese sistema adhesivo? Entonces son factores que tienen que tener en cuenta a la hora de restaurar. Pero una pregunta, si está viendo esclerótica hipermineralizada, ¿no se comportaría también como un poquito más como el esmalte y sería hasta mejor la adhesión? No, porque acuérdate que en el esmalte tenemos unos primos. ¿Okay? Y la dentina está conformada por residuos intertubular perpendicular. ¿Okay? Es otro tipo de constitución. Después tenemos una mantera inorgánica y orgánica en la dentina. Por eso permite que la dentina sea más flexible a la hora de soportar cargas. ¿Okay? Ahora bien, la adhesión en dentina siempre, en el esmalte siempre va a ser mejor que en dentina, independientemente si tenga normal o peor. Pero son factores que tienen que tener a consideración como a la adhesión. ¿Qué es lo que puedo hacer también de protocolo? Simplemente, después estamos viendo la clase que viene, pero yo puedo agarrar una pieza de diamante y puedo quitar la capa superficial de esa dentina y luego supervisar mi técnica de grabado total. En este caso, es un sistema de adhesivo de grabado total. O el de H and Rise, que recuerden que tenemos en la relacionador es el de 3 pasos, que es el ácido, el primer y el adhesivo. El de 2 pasos, que es el condicionador, y que está combinado en una sola botella, el primer adhesivo. El autograbador, que tenemos de 2 pasos, es el ácido, el primer acídico, el adhesivo, el segundo paso, que tiene todo junto. ¿Ok? Aquí en la quinta, aquí maneja abajo un sistema de adhesivo universal. Universal, que contenga MDP. ¿Cuál es el que tiene el convencional? El que está en la adhesiva de grabado de Sunrise de una sola botella. Casi todo es la gran mayoría que tiene, ¿verdad? Entonces, primero conocer muy bien cómo trabaja su sistema adhesivo, ¿okay? Para poder aplicarlo. Porque obviamente la diferencia va a estar en que si yo grabo dentina y grabo esmalte, el tiempo que lo conversamos, que me va a generar una mejor